De julio con Bolívar nació la gloria. Bien, continuamos aquí en la casa natal del libertador Simón Bolívar. Le queremos agradecer al doctor Eric Rodríguez Mieres por darnos la gentileza de continuar aquí. Estamos en un altar de la patria. Aquí precisamente hace 232 años vio la luz el que sería a la postre el padre libertador. En esta casa dio sus primeros pasos y así como hace 232 años paría su madre al libertador, paría Venezuela, al creador de la visión del nuevo mundo, al hombre que creó y fundó 5 repúblicas, y eso comenzó precisamente aquí. Yo quiero darle la bienvenida para conversar sobre este tema al profesor Alexander Torres Iriarte. El profesor es egresado precisamente del Pedagógico, es profesor de Historia, magíster en Historia Republicana de Venezuela y doctor en Cultura Latinoamericana y Caribeña. Profesor Alexander, gracias por darnos el honor de contar con su presencia. Dicen que cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres. ¿Cuál es el mensaje que da el niño libertador en aquella Caracas mantuana, donde se desarrolla, donde comienza a dar sus primeros pasos? Bienvenido. Gracias, José Luis. Mira, esa es una pregunta de gran envergadura, porque alguien llegó a decir, y a mí me gusta recitar esto, que Bolívar es oceánico. Creo que fue Andrés Eloy Blanco, refiriéndose al padre de la patria. Decía que era oceánico no solamente por la extensión de su pensamiento, sino por la profundidad del mismo. Pero cuando uno lanza una mirada retrospectiva a esa Caracas donde nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, hace 232 años, como tú bien decías, uno se da cuenta que Bolívar en primera instancia es un desclasado, es un traidor a su linaje. ¿En qué sentido? En el sentido de que siendo él un mantuano y siendo la base fundamental de la economía de la colonia, básicamente la explotación de los esclavos, sobre todo en las grandes haciendas de cacao, Bolívar, contraviniendo los intereses económicos inclusive de su grupo, decide y opta por la independencia, por los humildes, por lo que Martí llamó los parias de la tierra, por lo que él quiso hacer pues la historia. Cuando Bolívar nace en 1783, Caracas era casi una aldea. Algunos historiadores que han estudiado el tema demográfico se atreven a dar cifras de entre 40 y 40 mil almas, como se llamaba en esa época, una sociedad estratificada socialmente, una sociedad en crisis por razones múltiples. En primera instancia porque hay una separación o una segregación social entre los grupos. Los negros, que eran minoría, todavía estaban en la ominosa situación de la esclavitud. Los indígenas estaban desperdigados por la geografía nacional. Quienes tenían el dominio social eran los blancos, pero los blancos entre sí se discriminaban porque los blancos no eran homogéneos. Había blancos peninsulares, que eran los que venían de España, por eso se le llamaban peninsulares, porque venían de la península ibérica, y eran los que detentaban los mejores cargos en el mundo eclesiástico, militar y político. Mientras que los blancos criollos, a pesar de ser los más adinerados, familia de Bolívar está tipificada como la segunda o tercera más importante económicamente hablando de la Capitanía General de Venezuela, estaban reducidos a los gobiernos locales, a lo que se llaman los cabildos o ayuntamientos. Y por supuesto los blancos de orilla, que generalmente estaban circunscritos a las orillas de la ciudad, muchos eran de origen canario, eran considerados blancos de tercera, aun cuando socialmente no estaban sometidos a la esclavitud o al trabajo forzado. De tal manera que Bolívar nace en cuna de oro, pertenece a una de las rancias familias aristocráticas que hunde su linaje en el siglo XVI, hasta el punto que se tiene que a mediados del siglo XVI, el primer Bolívar que llegó a estos lares se llamaba Simón Bolívar y su hijo se llamaba Simón Bolívar. Entonces los caraqueños de la época, de una Caracas recién fundada en 1567, le llamaban Simón el Mozo al más joven y Simón el Viejo al mayor. Y entonces cuando uno mira el linaje de Bolívar, mira el árbol genealógico de Bolívar, se va a dar cuenta que cargos como alféreces reales, regidores, cabildantes, procuradores, gobernadores, están tanto en los palacios como en los Bolívar.
Y es interesante también ver que el linaje de Bolívar arranca en el País Vasco, en Vizcaya, sobre todo por parte de Bolívar, cuya palabra Bolívar etimológicamente algunos atreven a decirse que significa algo así como vera de molino, otros hablan de piedra de molino, otros hablan de molino de viento, en el País Vasco, en términos, en el lenguaje de los vascos, y por parte de los palacios, en Ebro de Miranda, lo que ahorita es la provincia de Burgos, están esos dos linajes muy importantes. Aristocrático, y además yo quisiera tocar con usted, profesor, porque es que este mantuano, con todo el poder económico de su familia, se le ocurre la locura quijotesca de emanciparse del poderío español. Hay algunos eventos en su infancia, en su formación, sabemos de Simón Rodríguez, Andrés Bello, pero hay algún evento en su adolescencia, en su niñez, sabemos de su orfandad temprana. ¿Cómo pudiéramos identificar esas cosas? Me gusta utilizar la símil o la imagen de pobre niño rico. A pesar de ser un niño de acaudalada fortuna, de herederos de una importancia económica significativa y trascendente, su vida tuvo un sino trágico, lo que llaman los griegos el factum, la tragedia, lo persiguió. Como tú bien decías, a temprana edad, en víspera de sus 3 años, pierde a su padre, luego en víspera de los 9 pierde a su madre, como se estimaba en esa época, se lo dejan a Feliciano Palacio, que fue su abuelo materno, lamentablemente muere, entonces se lo dejan al mayor de los Palacios, a Carlos Palacio. Todos los biógrafos reseñan que había una disparidad de caracteres, que había diferencias entre el joven impetuoso niño mantuano y el hacendado criollo, hasta el punto que en víspera de los 12 años, y eso lo refiere muy bien Rufino Blanco Fombona en Mocedades de Bolívar, él se escapa de la casa de Carlos Palacio, que era su tutor legal, y decide irse a casa de su hermana mayor, que era María Antonia. María Antonia casada con uno de los Clementes, que también era un principal de esa ciudad. Es interesante cómo la Real Audiencia recoge lo que ahí sucedió dramáticamente. Un niño de 12 años llorando, aferrado a la falda de la hermana mayor, y haciendo valer su derecho, compareciendo ante las autoridades para que el niño regresara a la casa del tutor legal. Lo interesante fue el discurso, por llamarlo de alguna manera, que este joven que al día siguiente, estoy hablando del 23 de julio de 1795, que al día siguiente cumplía 12 años de edad, que dice que podían disponer de sus bienes, pero no de su personalidad, que cómo era posible que los esclavos, siendo esclavos, podían elegir con quién vivir, y él, siendo un niño libre, no podía elegir con quién pasar su infancia, que podían disponer pues de sus bienes, pero no de su Parece que tenía desprendimiento desde pequeño en cuanto a lo material, pero en cuanto a la dignidad, a lo espiritual. Ahí hay algo incluso de una visión filosófica de la vida, su visión ante el mundo, ¿no? Claro, sería aventurado decirlo, pero lo que sí deja claro es que era un niño bastante rebelde, que nosotros hoy técnicamente llamaríamos hiperkinético, verdaderamente intranquilo. Y yo creo que desde el primer momento es interesante porque esa soledad que vivió en su infancia le pudo dar la posibilidad que, como castigo, ser enviado a la casa de un excéntrico tronado de rayos, un todero le llamamos nosotros hoy en día, a un profesor que regentaba una humilde casa donde llegaban niños de todos los colores y de todas las tendencias sociales, a veces bajo la complicidad de las autoridades caraqueñas, porque eso estaba prohibido. Estoy hablando de Simón Narciso Carreño Rodríguez, mejor conocido como Simón Rodríguez. Como castigo de Carlos Palacio, el joven Simón Bolívar fue a ser confinado en la casa de Simón Rodríguez. Se lo metieron preso con Simón Rodríguez a Bolívar con 12 años. Una especie de retén de menores, digamos hoy en día, diciendo Carlos, o suponiendo Carlos que frisando una relación con niños que no eran de su alcurnia, de su linaje y de su prosapia, de su apellido, él iba a sufrir un acto bochornoso. Y fue al contrario. El tiro, como vulgarmente decimos, le salió por la culata, porque ese joven más bien se impregnó de curiosidad, cerró los libros del colonialismo y abrió los libros de la emancipación,
de la mano de su gran mentor espiritual, que fue Simón Rodríguez. El peripatético, el hombre peripatético, que le gustaba enseñar caminando, Sí. Simón Rodríguez. Ahora, esta enseñanza de Simón Rodríguez, estamos hablando del signo de la tragedia. Bolívar no tiene 20 años cuando fallece su esposa, ¿verdad? Y sigue enfrentándose a estas adversidades y va entonces consumiendo, probando, tomando de toda esa sapiencia, sabiduría, tanto local, porque es poco dicho, es poco comentado ese contacto que tiene gracias a Simón Rodríguez con niños de otras clases. Es decir, Bolívar desde niño comienza entonces a interesarse, a interactuar y a ver al que en la sociedad era distinto como un igual. Sí, por lo menos en él hay una preocupación inicial. Él comprende que de alguna manera u otra el edificio, que era la época colonial, estaba tambaleándose. Y uno de los factores fundamentales que contribuía a esa crisis de la sociedad colonial era exactamente las diversidades y las confrontaciones sociales. Recordemos tres hechos fundamentales para graficarlos rápidamente y enmarcarlo dentro de los aspectos biográficos de la infancia del Libertador. En 1795, el mismo año que él se está rebelando contra Carlos Palacio, ya en Coro, en mayo de ese año, José Leonardo Chirino se había levantado en contra de los blancos y de José de Tellería, en lo que ahorita es Macanilla, ¿no? En lo que ese entonces era Macanilla, en la sierra falconiana hoy en día. Pero 2 años después, cuando estaba en víspera de los 14 años, ya está escuchando que en La Guaira, en Santa Lucía, en Caracas, un grupo de revolucionarios liderado por Juan María España y por Manuel Gual están hablando de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y, por supuesto, en 1806, cuando ya era un joven un poquito más maduro, sabe de las 2 expediciones de Francisco de Miranda. El mismo Miranda que 4 años después él va a traer a Caracas en 1810. Estaba escuchando cantos de libertad y estaba respirando aires de sublevación. Vamos a una breve pausa, vamos a una pausa y ya regresamos por aquí en la casa natal del libertador Simón Bolívar. Pensamientos de Simón Bolívar. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. Ya regresamos con 24 de julio con Bolívar. Nació la gloria. Continuamos conversando entonces con el profesor Alexander Torres Idiarte. Profesor, del Bolívar niño hiperkinético al joven libertario emancipador. 1799, ya el Libertador tenía 16 años y va por primera vez a buscar los ancestros de él en Vizcaya. Lo primero que ve de cerca es la crisis moral y fiscal que vive España a raíz exactamente de la querella entre Fernando VII, Carlos IV y el que llaman entre comillas el favorito, ¿no? El primer, el hombre cercano a la reina. Lo interesante es que ese Bolívar que va a completar su formación académica, como se comprendía un mantuano de su linaje, termina pues enamorándose tempranamente y termina casado con su prima María Teresa del Toro y Alaiz. Pero además de eso, tiene una experiencia muy nutritiva desde el punto de vista ideológico con el marqués Ustari. El marqués Jerónimo Ustari era un gran sabio que el mismo Trotamundo y el gran sabio que fue también Alexander Humboldt terminó diciendo que ha sido uno de los interlocutores más interesantes y más profundos con que él ha compartido, lo que ya dice bastante. Claro. Ahí Bolívar se encontró con el pensamiento ilustrado, se encontró con Montesquieu, con Rousseau, con Voltaire con mayor detenimiento, bajo la mirada observadora, bajo la guiatura intelectual del maestro Ustari. Pero ese Bolívar también, que retorna de nuevo a su Caracas nativa, lamentablemente pierde su esposa y eso lo obliga a un segundo viaje. La razón fundamental del segundo viaje era despejar la temprana viudez. Algunos biógrafos dicen que dilapida una fortuna en libras esterlinas, hasta de 100.000 libras esterlinas se atreven de hablar, pero lo interesante es que él tiene un contacto nuevamente con Rodríguez, quien lo saca de esa vida palaciega, de esa vida
de la desmesura, y decide llevárselo a territorio santo, entre comillas, Italia. Y allí, en las colinas italianas, en el Monte Aventino, lugar que tiene una connotación sagrada, por eso se le llama Monte Sacro, Claro. un 15 de agosto de 1805, que ya vamos a conmemorar los 210 años, hace su famoso juramento. Entonces el juramento fue consagratorio, porque cuando él no tenía las condiciones militares o políticas para la liberación de Venezuela, un joven apenas de 22 años apostó por la libertad y al final lo concretó. Es lo que Manuel Pérez Vila dice, y nació el libertador. En el juramento nació el libertador porque fue declaró su apostolado, su profesión de fe. Hace una crítica de la Roma de entonces, dice, bueno, esta Roma que ha visto crecer a tantos no se ha dado la libertad que yo aspiro también. Muy bien. Que se dé, Él ¿no? hace un examen de ese lugar donde se levantó el principal imperio de Occidente, que el Imperio Romano, habla de Rómulo y de Remo, que fueron amamantados por una loba y según la leyenda dieron paso al nacimiento de Roma, pero hace un símil, un juego comparativo que va a ser muy recurrente en él, de comparar el extinto, el moribundo Imperio Español con los vicios internos que terminó digámoslo así, derrumbando uno de los imperios más importantes que fue el romano. Entonces eso le sirvió también como un momento de inspiración y de discusión con su maestro y buscar un cauce a sus inquietudes políticas, y ese cauce lo logró con el juramento, ese 15 de agosto de 1805. Profesor, después de ese juramento, Bolívar entonces asume otra etapa en su vida, ya la del militante de una idea política, se consagra de alguna manera a la liberación de la América española y comienzan otros hechos, ¿verdad? Sigue de alguna manera, porque es que uno recuerda a aquel Bolívar niño que no quería estar, que quería estar donde se sintiera mejor, que se resistía a todo eso y viene a la América a resistirse en cada momento. Dicen, por ejemplo, que cuando lo mandan en aquella misión diplomática a Inglaterra, también es porque el hombre era realmente, hoy dijéramos, bueno, hiperkinético y poco aguantable. Pues Bolívar tenía una energía y no se conformaba con nada en ese sentido, ¿no? Sí, es muy importante lo que tú dices, porque después del año 6-7, él ve de cerca un poco también el modelo estadounidense, viaja por varios países de Europa y decide llegar a Caracas. En Caracas ya está involucrado desde la cuadra del Libertador y en este lugar histórico en que estamos, en posibles conspiraciones contra el orden establecido. Ahora, un hecho que habla mucho de ese carácter díscolo y rebelde del futuro libertador es que cuando se conforma aquí cuando se da el 19 de abril de 1810, se desconoce Vicente Emparan y el Cabildo se transforma en la Junta Suprema de Caracas, toman varias medidas prorrevolucionarias, pero una fue la conformación de las famosas comisiones. A él le toca ir con Luis López Méndez, Andrés Bello y a Inglaterra a buscar el principal socio, el socio clave de la independencia hispanoamericana y la potencia más importante de la hora, Inglaterra. Y obviamente el embajador natural para buscar esos elementos vinculantes, para convencer y propagandear la causa de la emancipación nuestra de España, era Miranda. De tal manera que él llega a la casa de Miranda, a Grafton Street, se entrevista con Miranda, y es interesante porque a despecho de algunos mantuanos, Bolívar decide traerse a Miranda a Caracas. Eso fue como una raya para Bolívar. Sí, eso le trajo la animadversión de algunos que empezaron a verlo con desconfianza y a verlo como un agente de Miranda. No recordemos que Miranda llega a esta Caracas, a esta casa, un 10 de diciembre de 1810. Y ese momento Miranda empieza a activar la sociedad patriótica, que no es la anodina sociedad patriótica que se fundó en agosto del año 10, sino esta a la usanza de las revolucionarias que él había visto de cerca, la Jacobina, en Francia, la Jacobina y la Girondina. Y es exactamente en ese grupo que se hace llamar la sociedad patriótica, que es como que no es un congreso paralelo, pero que es el cerebro político de la revolución, donde el joven Bolívar tiene un papel destacado. Por eso es que Bolívar no fue diputado en 1810, en 1811, como si fue Miranda por el PAO. Por eso es que Bolívar, ante los timoratos, ante los guabinosos, ante los conservadores,
él, como un buen revolucionario, hablaba de la necesidad del rompimiento con el yugo español. Ahí es que da ese famoso discurso el 4 de julio de 1811. Esperemos que tengamos calma, es que 300 años de colonialismo no basta. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perder. Entonces, de ese niño apocado por la tragedia personal, es un niño que en 1811 está hablando de pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Y así sigue entonces Bolívar fraguando este hecho. Vamos a seguir adelantándonos, profesor, porque hay algunas proclamas del Libertador que son importantes. Usted ha citado este discurso en la Sociedad Patriótica, pero también está el análisis del Bolívar que, habiendo perdido la causa, por ejemplo, de la Primera República, tiene un momento de análisis crítico, autocrítico, y asoma también unas tareas que deben realizarse para continuar en la lucha de la emancipación. Sí, ya estamos hablando de que el proyecto que arranca ese 19 de abril de 1810, atranca y barranca cierra el 25 de julio de 1812 con la capitulación de San Mateo. Francisco de Miranda, el líder, capitula ante al capitán de fragata Domingo de Monteverde. Esta es causa por la cual un grupo de patriotas decide apresarlo, entre ellos Simón Bolívar, y ya sabemos la tragedia del Generalísimo. Pero lo interesante es que lo que viene es el exilio. Bolívar, una vez que está en las Antillas, en Curazao, decide irse hacia el occidente del país, atraviesa Cartagena y ve que Cartagena tiene un conjunto de condiciones favorables para la reconquista del proyecto revolucionario. Estamos hablando de una Cartagena donde Antonio Nariño y Camilo Torres están adelantando la revolución, una Cartagena donde hay un grupo de neogranadinos ganada para la independencia, y Bolívar entiende que este es el hábitat natural y el lugar estratégico para reconquistar el proyecto independentista. Eso es lo que tradicionalmente se llama el contexto del Manifiesto de Cartagena, que lo da ese 15 de diciembre del año 12 y que es el preludio de la campaña admirable. Allí es que él hace un examen sobre la causa de la causa de la caída de la Primera República. Ahí habla y critica el federalismo, critica el gobierno blandengue, critica la clemencia criminal del gobierno, perdón más perdón, crimen y más crimen, critica el problema económico, critica el papel que juega la iglesia, el clero, comenta el terrible terremoto del 26 de marzo de 1812 y emplaza a Nueva Granada para que cierre fila con Venezuela para conquistar la independencia. Ese manifiesto de Cartagena es una pieza capital e inaugural del pensamiento político del Libertador, que va a tener un momento estelar en el año 15, en lo que nosotros llamamos la Carta de Jamaica. Carta de Jamaica, que vamos a revisar en el próximo segmento. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en este programa especial en la casa natal de don Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar, en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad, un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana, lo mejor de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana, cual Cristo, así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha
por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina, el parto, el nacimiento que nunca termina, la patria Bolívar, también decía Pablo Neruda. Ya regresamos con 24 de julio, con Bolívar, nació la gloria.